¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Les voy a pedir por favor a los que están con el micro prendido y que se filtran audios, apaguen un momento y luego ya al momento de hacer los diálogos durante el taller de hoy podemos prenderlo, ¿no? Estamos hoy con Sandra Avellaneda, una amiga muy cercana del Bartolo. Ya ella se presentará con mayor detalle. Y bueno, vamos a continuar en estos espacios de diálogo. Pues, recordemos que la semana pasada estuvimos con Rosa Laiza viendo un poco el contexto más global, más regional a nivel de Latinoamérica. Y hoy vamos a mirar un poco más el país, vamos a trabajar el contexto del país, de Perú, y cuáles son esos desafíos que como ciudadanía estamos enfrentando hoy, ¿no? Enfrentando o de repente pueden ser también oportunidades para que la ciudadanía pueda ejercer una mayor acción pública, de tejer redes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, sin más que añadir, le doy el pase a Sandra. Recordarles, compañeros, que estamos prestas para cualquier duda o comentario, poderlo expresar durante todas las 2 horas que va a durar el taller de hoy. Bienvenida, Sandra. Listo, buenas noches con todas, con todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Sandra Avellaneda y es un gusto estar con ustedes, con muchos de ustedes después de tiempo, con otros no tanto, recién nos vamos a conocer, pero será un placer el día de hoy conversar respecto del contexto nacional en el que se encuentra nuestro país y algunos desafíos que nos plantean para la ciudadanía. No sé si todos pueden ver completamente el PPT. Hola Juan, hola Próspero, Lady, bueno, Caro, que también es parte del equipo. Muchas gracias también a Caro y a Lidia por también la invitación. Hernán, Marisol, Evans, entre muchos de ustedes que están aquí presentes en la versión sincrónica y también quienes nos van a ver posteriormente tanto en el intranet del curso del Bartolo, pero también como en el canal de YouTube. Tal vez empiezo presentándome un poco porque por ahí los he venido conociendo porque he podido estar atenta a las exposiciones que han tenido las semanas anteriores, las 4 semanas anteriores para ser bien precisas. Entonces, por supuesto, quién soy, de dónde vengo, por qué soy aquí, etcétera. Mi nombre es Sandra Avellaneda García, yo soy politóloga de profesión, discúlpenme, no me termino de acostumbrar a, no sé si mirar de frente o mirar aquí arriba, pero bueno, yo soy politóloga de profesión, estudié esta carrera un poco extraña, digamos, para algunos, para otros tal vez no tan nueva, ciencia política, en la Universidad Católica. Tuve el gusto y el placer estando ahí de afianzar ciertas apuestas personales, pero también cristianas, al encontrar un grupo que tal vez los compañeros que son acá del Movimiento de Trabajadores Católicos deban conocer, que es la UNEC, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. He puesto algunas o sea, etiquetas, por decirlo de alguna manera, para que me puedan ir conociendo, ¿no? Mi desarrollo personal, digamos, mi primera infancia, en los años 90, esto marca bastante el cómo uno mira el lugar de enunciación respecto de este contexto post-fujimorista también, post-golpe del 92 y la posterior caída, y entre comillas el retorno a la democracia. Luego cuestionaremos qué tanto sí, qué tanto no. Las militancias que he tenido, a partir, por supuesto, de la UNEC, han sido, por ejemplo, cercanías dentro del Partido Socialista, espacios de militancia ahora más actuales durante años del espacio del movimiento, con algunos compañeros también de diferentes profesiones. He puesto algunos, digamos, ciudades que me son representativas, tanto por mi historia familiar, personal, pero también por este contexto mismo de la migración, ¿no? Hija y nieta de migrantes de segunda, primera generación, desarrollándome en la Lima periférica. Actualmente estoy en este lado es Lima Este, en la periferia de Lima, en el lado cono-este, al lado de los cerros, por decirlo así, y esta relación entre la periferia y el centro, ¿no? Algunos temas como o los feminismos, saberse ubicar dentro de ellos, las apuestas cristianas, pero también laicas, en este caso también, lo mencionaba por aquí, el concepto de sinodalidad y del diálogo interreligioso, que no solamente me fue compartido, digamos, conceptualmente, sino también vivido a partir de los talleres del IBC, de los talleres
tanto de los estudios teológicos, pero también de las experiencias en el voluntariado universitario para el desarrollo, permitieron que vaya avanzando y vaya ampliando todas estas dimensiones de lo que realmente me conforman a mí como persona y esa identidad, digamos, nunca terminada. Por eso también algunos puntos suspensivos, ¿no? Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros trabajamos en grupo, me encantaría que ustedes se vayan presentando entre ustedes también, pero luego de esos trabajos en grupo en algún momento vamos a pasar a las plenarias. Y al momento de hacer las interlocuciones y de los comentarios, me encantaría que pudieran también trabajar ese tipo de síntesis, ¿no? Entonces, igual esos PPTs, ya ese PPT lo van a tener, si es que no ya lo tienen ya, mediante Lidia, en los grupos de WhatsApp y en el mismo intranet, pero les comento que hay algunas cosas que voy a ir pasando porque el tiempo nos va a quedar corto, siempre estamos como prestos con el tiempo. Una cosita, acabo de ponerles el PPT en el WhatsApp, ¿sí? Y sí, efectivamente, la primera parte, que es un poco lo que íbamos a intentar hacer con Sandra, de un poco de síntesis de lo trabajado anteriormente, lo vamos a trabajar en unas 2 semanas, entonces por eso vamos a irnos de frente al tema, porque como dice también Sandra, el tiempo nos va a ganar, ¿no? Son temas bastante medulares y necesitamos poder tener mayor espacio también para el diario. Gracias, Sandra. Correcto, gracias Lidia. En cualquier momento, compañeros, compañeras, si ustedes tienen una pregunta o una duda, por favor no duden en escribir, levantar la mano, se les da el micro abierto, o en todo caso, igual hay momentos en los trabajos y posteriores que podemos seguir dialogando. ¿De acuerdo? Entonces, retomando también y tomando en cuenta lo que las compañeras Silvia, María Zoila, Rosa les han estado mostrando y hemos estado discutiendo, por ejemplo, en materia de algunos índices de desigualdad, algunos índices sobre la percepción de corrupción, ¿no? Entre las autoridades, el afianzamiento tal vez en derechos humanos, ¿no? Con el índice de la POP, entre otros. Me he tomado, digamos, las atribuciones de querer sintetizar esta presentación en al menos, bueno, iban a ser 4 partes. La primera, como ya mencionaba Lidia, lo trabajarán a posteriori y lo pueden igual revisar en el documento, pero en esta segunda y tercera, que son las más fuertes, digamos, esta parte más primera sería el Perú hoy, una mirada como elementos del paisaje que nos están bordeando en este panorama que vamos a ir aterrizando, y una segunda que vienen a ser los desafíos y planteamientos a futuro en tanto la ciudadanía, que por supuesto seguramente ustedes ya lo están viviendo mucho más que nosotros, ¿no? Y bueno, por si acaso, centrarnos en derecho administrativo o directamente en derecho constitucional o hacer toda una elocución sobre el periodo electoral, que ya todavía está vigente, entendemos que algunos de ustedes pues tienen esas inquietudes. Entonces habrá un realito que, si bien no creo que el tiempo nos dé para profundizar ahora, sí está como bibliografía complementaria para quienes quieran tener un momento de investigación sobre políticas públicas, gestión pública, herramientas específicas a nivel local, etc. Entonces, en este periodo de hoy tenemos 5, al menos grandes 5 tópicos, seguramente van a salir muchos más en las conversaciones, pero comienzo, ¿no? Ese tema sobre la virtualidad que llegó para quedarse. Esta virtualidad, perdón, ¿por qué se ha retrocedido? No, un momentito. A ver, espero que ahora sí. Sí, ahora sí. Antes de empezar dentro de los 5 temas, retomando esta perspectiva que ustedes han revisado, esta OPP, esta opción preferencial por los pobres, se me ocurría hacer esta gráfica para poder ejemplificar tal vez un poco más por qué la OPP, siendo una intuición más que un concepto, una intuición humana, una intuición muy, muy importante para la praxis nuestra, como militantes, como personas dentro de movimientos sociales, como agentes pastorales, como tal vez posibles postulantes y o funcionarios estatales también, ¿por qué no? Esta OPP nos sirve para mirar
la, entre comillas, realidad con una óptica diferente. No es, no pretende más bien ser, nuevamente, no como un concepto académico que se quede a posteriori tras bambalinas, sino más bien que sea una praxis viva, se le dice, ¿no? O le decimos nosotros dentro de las perspectivas creyentes. Entonces, esto siempre referencial por el pobre está basado sobre todo en tres, mm, digamos, sujetos que llamamos como que la Trinidad dentro de la opción del pobre, de quiénes representan el rostro de la pobreza. En este caso, en primer lugar, pues el huérfano, por su condición de infante, pero básicamente en situación de bastante vulnerabilidad, la viuda o las personas mayores, pero aquí en los testimonios bíblicos se hace referencia a la situación de exclusión que viven en un sistema patriarcal, ¿no? Y los migrantes. En los textos bíblicos generalmente se dicen los extranjeros, ¿no? Pero actualizándole al contexto nuestro, pues no es simplemente la persona de fuera de la región o de fuera del país, como tenemos muchos compatriotas nuestras que han podido salir del Perú para migrar a otras regiones de Latinoamérica o el mundo, sino también los que recibimos, ¿verdad? En estos contextos muy complicados. Básicamente, más que migrantes, serían llamarlos desplazados, desplazados por la violencia política, pero desplazados también por regímenes pues inhumanos o regímenes que los terminan votando o llegando a una situación en donde la comida no alcanza, la vida no es vivible y pues tienen que salir. Estos tres elementos en color blanco, digamos, son los primogenios, los principales, los puntos claves. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, he elegido no un triángulo, sino más bien un prisma, pues justamente es algo más en tres dimensiones, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque si bien un prisma tiene, por ejemplo, 5 lados, y podríamos agregar otros rostros migrantes como las madres adolescentes, los pensionistas, las personas con VIH, las personas en situación de cárcel, las personas en situación de exclusión. Sin embargo, esto nos permite incluso ampliar la mirada, ¿no? Entonces, por eso he colocado en otros colores, pero como más conceptualizándolo de forma más amplia, todos aquellos que son llamados sin techo o personas que están en situación de hacinamiento. Recordemos justamente los mismos migrantes, la situación de vulnerabilidad que viven, las personas se le llama sin techo, sin trabajo o sin tierra, lo que también lo conversaban con Silvia, si es que no me equivoco, haciendo alusión a los discursos de Francisco hacia los movimientos sociales. Pero este sin trabajo, desde luego, no es solamente los que no tienen trabajo, sino los que están trabajando en una situación precarizada, bien precarizada. Actualmente hay un contexto de tanta desigualdad y tanta, sí, pues, liberalización del mercado y de los derechos laborales que, por ejemplo, valgan verdades, no solamente los jornaleros agricultores tienen que hacer más de una, distribuirse el trabajo entre una jornada trabajando en campo y tal vez yendo por las mañanas o por las madrugadas a espacios pesqueros, como bueno, estoy pensando en algunos compañeros, compañeras de los espacios limítrofes en Ancash, que tienen bordes, provincias bordeando cercanas a Chimbote, sino también incluso, por ejemplo, pienso ahora aquí mismo, ¿no? La gran mayoría tienen que trabajar como taxista, recursearse entre ser profesor, ser taxista, ser mesero, y pues en contra o contrario a lo que el discurso hegemónico nos vende, el amplio discurso de medios de comunicación, etcétera, que bueno, es que la gente es pujante, es que la gente se sube la camiseta, la gente tiene tantas ganas de trabajar y salir adelante que pues termina teniendo trabajos, no, 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 más bien es como ir repensando por qué estamos en esa situación de tanta explotación laboral, ¿no? Ya sin pensar, incluso sin mencionar el tema de la trata de personas, ¿no? Como tal. Y los sin tierra, por supuesto, los desplazados, los que terminan no solamente, como mencionaba, por violencia política, sino también contextos de Brain, entre otros, sino también especialmente las comunidades, sean nativas o no, pero rurales, que terminan vendiendo sus tierras al mejor postor, y el mejor postor no necesariamente son digamos, ofertas económicas amplias, sino más bien las grandes transnacionales, las industrias de la palma de cultivo, entre otros, comprando terrenos al por mayor o unas grandes inmobiliarias,
compran terrenos al por mayor por precios, se le llama precios huevos, y pues porque simplemente tienes que subsistir. Y la agricultura familiar ya no te da abasto para soportar más, ¿no? Entonces, entre esta óptica, digamos, o este prisma nos va a ayudar a que estos 5 puntos que nos vislumbren en el panorama, esos elementos del paisaje, vayan teniendo una mirada particular y un foco de atención, especialmente en estas personas o en estos rostros, ¿no? En un primer lugar, tenemos que escuchaba a compañeros como Orlando, me parece que también Cirilo, en clases pasadas decían, lo que pasa es que esta virtualidad, claro, llegó para quedarse y no tenemos proximidad entre nosotros, hemos perdido el gusto por vernos cara a cara, por discutir eh, temáticas de nuestra propia organización, el qué vamos a hacer, no es lo mismo, nos hemos deshumanizado, la comunicación es tan sencilla, tan incluso tal vez podría decirse medio simplista, burda, me parece que también mencionaban. Claro, entre los contras que también podemos encontrar, digamos, hay esta masificación del mensaje versus la calidad del mensaje, ya no tenemos atención profunda, entre otras cosas, es importante mencionar que si bien desde antes de este periodo pandémico ya se usaban los medios digitales para las convocatorias y las manifestaciones masivas, o acciones conjuntas, por ejemplo, acciones colectivas de protesta del estilo la Marcha Pulpín, que se acordarán los que en ese tiempo, digamos, algunos lo hemos vivido como tal, o los primeros de Una Menos, ¿no? Todo el medio digital que significó exponer o, sí, pues, trasladar al espacio público, pero el espacio público virtual, testimonios y reflexiones sobre vivencias que parecían atomizadas, pero que en realidad están bien instauradas en el cotidiano. Entonces, si bien desde antes de la COVID, estos medios digitales, los llamados tecnologías de información, redes virtuales, yo le pienso llamar redes virtuales más que redes sociales, pues ya eran de uso común, es verdad que ha habido un antes y un después, ¿no? Con este tiempo pandémico. Sin embargo, es importante también mencionar que esto no se va a ir una vez la pandemia se vaya, ¿no? Nosotros mismos somos ejemplo ahorita de lo que estamos intentando direccionar. La escuela, después de muchos años, ha pasado a esta modalidad de formación virtual y esperemos, Dios mediante, hacia el futuro, que en algún momento podamos retornar a la semipresencialidad. Pero ojo, va a seguir siendo semipresencialidad. Es decir, incluso en los contextos, bueno, me pasó mencionar al principio, en parte de mi presentación, que como asistente de docencia que soy de la Universidad Católica, en las facultades sociales, pues en los cursos que uno va apoyando, dictando, codictando, etc., está bien instaurado esta idea de que vamos a estar en modalidad siempre semipresencial, ¿no? Es innegable. Entonces, pero por otra parte, bueno, claro, y esto no deja de ser cierto, de que existen espacios sagrados o insustituibles que va a seguir siendo el espacio público. En la medida, bueno, y eso va a ser otro de los puntos que más adelante tocaré, pero en la medida en la que no hay una vacunación efectiva, constante, amplia, pues esto va a retrasarse más, ¿no? Y valgan verdades, nuestras regiones no llegan al 70 o el 80% del completo de vacunados. Por tanto, es un peligro que mientras siga estando este virus, no podamos seguir socializando como en otros tiempos o readaptándonos a estos nuevos tiempos. Me importa mucho ver algunas estadísticas generales en realidad, porque, claro, ¿por qué llegó para quedarse? Como menciona, por ejemplo, en el 2021 hay un uso de Internet masivo, es innegable, que si bien es verdad que el 78%, casi 70 bueno, 78 y medio, ¿no? 78% de gente en Lima y Perú en general, en más que regiones, utiliza las redes sociales en zonas urbanas, pertenecen a espacios urbanos, y sigue siendo una demanda ciudadana que en algún momento tal vez se será discutido si es un derecho humano o no, el acceso a una red óptica o de telefonía o una red, un aparato de infraestructura digital totalmente territorializado. Sin embargo,
no podemos dejar de pensar en este 30 o 20%, mejor dicho en promedio, 20, 20 y tantos por ciento, que están en zonas rurales o en zonas periurbanas y se mantienen en contacto, pues por supuesto, con el mundo globalizado, con la interconexión, y esto está desplazando, o han ido desplazando, por supuesto, a las radios locales, pero ya de eso hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, la población, o sea, creo que un poco más, sí, claro, 109% esto es decir, que al menos que existen personas que tienen más de un celular, ¿no? Entonces, ya sale del porcentaje total y entonces existimos o existen personas que tienen más de un celular, sea por contexto de trabajo, sea por contexto personal, y hay una conexión innegable con el mundo digital. Lo mismo con los usuarios de Internet, con usuarios activos, seguramente muchos de nosotros hemos accedido a los espacios de la escuela por justamente las interacciones que hemos visto de nuestros compañeros, ¿no? Lo que hemos visto en redes, etc. Y esto se ejemplifica, por ejemplo, en el uso de información o el acceso a Facebook mediante el WhatsApp, mediante computadoras, laptops, mediante algunos otros dispositivos electrónicos, etc. Haciendo un análisis un poco más a nivel de género, tenemos, por supuesto, que difiriendo en las etapas etarias, dependiendo de la edad de nuestra población, pues hay un porcentaje tal vez un poquito mayor de acceso a la tecnología de parte de los hombres que de las mujeres. Entonces, y lo mismo pasa en, como lo mencionaba, en espacios no urbanos, perdón. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay un 41%, según esta estadística del COMEX, salud, escucho una intervención por ahí, que tiene acceso a estos espacios de Internet. Entonces, con sus pros y sus contras, porque estábamos mencionando una deshumanización en la comunicación, por ejemplo, ¿no? Una pérdida de el contacto físico, una pérdida del contacto humano. No es lo mismo conversar, dialogar, discutir, y o por teléfono, y o cara a cara, que discutir por que lo que vamos a hacer también, ¿no? Esta conversación o este diálogo en foros, de forma asincrónica, leyendo un texto sin saber el tono, etc., nos hace pensar que de todo esto, si tal vez hay algo que podamos aprovechar de estos lenguajes tecnológicos. Entonces, me encantaría compartirles, al menos, bueno, he dejado algunos vídeos, tienen acá cuando lo puedan entrar, le dan simplemente clic y les llegan a unos vídeos específicos, pero son, por decirlo así, personajes, he tratado de ser lo más variopinto posible. 4 son peruanos y 1 es española, pero al menos de estos 4 son personas jóvenes de menos de 35 años. Ella es ella es ecuatoriana, la española es una monja, que utilizan el TikTok, que utilizan el YouTube, que utilizan tal vez el Instagram para hacer cosas que vayan más allá de un mero baile, ¿no? O sea, que ponen en discusión algunos puntos específicos. Por ejemplo, esta muchacha que se llama, no se me fue el nombre de Yulisa, si es que no estoy mal, es ecuatoriana, y es integrante de una comunidad indígena, ¿no? En la serranía de Ecuador. Y ella, a modo de parodia, va contando la realidad y la cotidianidad de su espacio, y mostrando el mundo cómo vive, en las situaciones precarias que vive, pero también tomándoselo con mucho humor y recalcando, por ejemplo, la cercanía que tiene y la forma y la cosmovisión que tiene con el ecosistema, ¿no? Y con su comunidad, etc. Entonces, de alguna manera, ella es representativa de su comunidad, también la hace partícipe del mundo y recibe la atención, y bueno, mediante ella, claro, ha habido todo un boom de turismo en Ecuador, esa región de Cuenca, perdón. Pero, por ejemplo, tenemos otro compañero que tiene un canal de Instagram directamente donde habla en quechua. Acá hay uno que, este muchacho pelirrojo, parodia desde Lima a las clases altas limeñas privilegiadas. Es muy sarcástico, pero posiblemente se venga a reír. Ahí hay acceso directamente a sus cuentas para que los puedan seguirlos. Pero todos esos elementos son para mostrarles que existen casos en donde la tecnología, independientemente de la edad, como mencionó con el tema de la monja española, pues es una persona de 60 años en promedio, 70 años, utilizan esta tecnología para dar otro tipo de mensaje, tal vez contracorriente y tal vez cuestionador, ¿no? Entonces, voy a compartirles
uno de estos vídeos, al menos uno. A ver. Esta lista representa... Chávez Cosío. ¿Se logra escuchar? ¿Sí? Sí, sí se Perfecto. oye. A ver. Chávez Cosío. Esta lista representa la componenda, la repartija, la ambición de gente que quiere encumbrarse. La única legitimada sería en todo caso llamar... Su voto, congresista. Su voto, congresista. No puedo votar por admiradores de terroristas, ni por marxistas. Mi voto es en contra. Chávez Cosío, no. Entonces, por ejemplo, este muchacho llamado Cristian hace una parodia de muchos elementos de la coyuntura política, que por supuesto son súper risibles, como de personajes que son muy cuestionados, como Marta Chávez, en momentos cumbres de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? Que era la discusión sobre el blindaje o no a Merino, ¿no? Después de la marcha que hubo para justamente en contra de ese golpe, el golpe de Estado que fue el año pasado, hace 2 años, perdón. Entonces, ese tipo de compañeros, ese tipo de personas, creo que podemos, de ellos podemos sacar algunos elementos que por ahí nos pueden decir algo para nuestros espacios, ya sea espacios pastorales, nuestros propios espacios comunales, barriales, entre otros. Igual cada acápite o al final de cada temática tienen una bibliografía que lo van a poder revisar para complementar lo que estoy mencionando, si es que les queda algún momento de discusión, etc. Una segunda punto para dentro de este paisaje a mirar en este país es el tema de la salud integral. Si bien es verdad, y me ha alegrado muchísimo saber que van a profundizar en el módulo 4, mediante los talleres ya directamente más vivenciales y un poco jugando y conversando respecto de la intersubjetividad. Y pues entonces estos temas me gustaría pasarlos rápidamente sobre el tema de los duelos colectivos que aún están pendientes entre nuestros propios movimientos, la generación de todo un grupo humano, un grupo poblacional que se va a llamar los huérfanos COVID, si es que ya no se llaman como tal, que más allá de si reciben o no bonos del gobierno y son suficientes, lo que nos tendría que también preocupar es cómo esto va a impactar en el crecimiento poblacional, hijos sin padres, cómo esto va a impactar en la próxima conformación del gran bolsón ciudadano, si a la vez van a tener herramientas emocionales y personales para ser ciudadanos de mundo, independientemente si esto significa o no, por supuesto, también cómo va a ser la conformación posterior de estas personas hacia la PEA, hacia la población económicamente activa. Si hay una visión más fina de estas personas, de acuerdo a sus lugares de procedencia, etc. Hablábamos también con Silvia, recordemos, toda la crisis de los caminantes que se ocasionó a partir de la COVID, pero, por ejemplo, también estaba pensando la crisis económica que generaron a nivel laboral, que el Estado durante los últimos 2 años haga concursos públicos casi súper rápidos, sin tanto papeleo y sin tantas condiciones mínimas para su contratación a personas para meterlos en regímenes CAS, regímenes más oficiales, digamos, y han estado en la primera línea de la batalla contra COVID. Pero una vez terminado este proceso de emergencia, pues se los está queriendo, no se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Si los van a dejar nuevamente en el desempleo, pese a que muchos de ellos incluso se han dado la vida y han terminado
fuera de este mundo, por decirlo de alguna manera, o si más bien van a pasar a un régimen más, digamos, más fuerte, ¿no? Dentro de una planilla, más protegidos, etc. Estoy hablando, por ejemplo, en la situación de MINSA. O sea, dentro del propio MINSA los trabajadores están pensando qué hacer en materia de salud integral y también en salud mental, ¿no? Con ellos, estos profesionales. También, por supuesto, salud integral implica un grado de justicia social, ¿no? Esto, como menciono, me va a encantar saber que lo van a profundizar en el módulo 4. Sin embargo, me importa recalcar que en el contexto también de donde muchos somos creyentes, es posible que aquí, o las personas que nos vayan a ver, digamos, asincrónicamente, tal vez algunos no estén en espacios parroquiales, y está bien, tal vez incluso no necesariamente confesen una religión, y está perfecto. Sin embargo, hay que mencionar que vivimos dentro de un contexto de una sociedad de exitismo, es decir, que se promueve demasiado, o sea, se exacerba la noción de éxito, y de éxito personal, de éxito individual, y no estamos ajenos a ello nosotros mismos. Es muy posible que nuestros movimientos sociales, ya me dirán ustedes, si además de la pandemia, esta tendencia que por ahí algún compañero, no me acuerdo si era Feliciano, que alguna vez mencionaba anteriormente, si no sé, la semana pasada o hace 2 semanas, que estamos como en un contexto que pareciera desideologizado, que ya no existen ideologías, y más bien habría que repensar si esta no es la gran ideología que pareciera invisible, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos otra gran narrativa que nos abarca y que nos complejiza en nuestro caminar. Esto de las espiritualidades despolitizadas. ¿Con qué me refiero a ello? Incluyendo la Iglesia Católica, pero no exenta de ello, por supuesto. Hay estos discursos de, digamos, empatía y proximidad, una espiritualidad sin conciencia social, ¿no? Es como yo te apoyo, tú me apoyas, pero si es posible, tú trabájalo solo, tú sal adelante como puedas, tú ve la manera de avanzar en tu existencia, pero yo te doy palmas y hurras, ¿no? Entonces, esto más bien hay que recuestionarlo si en realidad es solo positivismo tóxico, ¿no? Parte de nuestras perspectivas como creyentes, a nivel también político, porque estos tópicos siguen siendo políticos y son centrales en la conformación de qué identidades ciudadanas, qué sujeto político estamos construyendo, pues terminan siendo perjudiciales, por supuesto, para lo que queremos también nosotros construir, ¿no? Algo que dé sentido y que dé esperanza en este mundo de desigualdad, por supuesto. Entonces, no es solamente decir, sí, claro, el apoyo no es solo dinero, el apoyo no es solamente dar un pan, el apoyo no es asistencialismo en específico, pero también es verdad que, o sea, qué importante es dar un plato de comida, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de vestir al despojado de prendas, entre otras cosas. Entonces, claro, no hay salud mental sin un acceso a trabajo digno, sin acceso a una vida libre de violencia, con una educación pésima, con sobre todo una explotación y opresión. Acá encuentro, por ejemplo, traigo algunos elementos de lo quiero llamar cultura popular, pero también es un acercamiento generacional hacia ustedes. Las nuevas generaciones, pues, utilizan bastante estas imágenes icónicas, estos gráficos, estos memes, los producen ellos mismos o recrean paisajes o pinturas anteriores, en donde recrean con mucho sarcasmo, pero con mucha realidad, la crudeza que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, estudia lo que quieras, que de nada hay trabajo igual, ¿no? Ya verás tú, el sistema educativo no da más, es por las puras, es un cartón inservible. Dentro de salud integral, también quisiera tocar otro tópico, por ejemplo, el de educación sexual. Aquí hay algunas estadísticas, por supuesto. Dentro de salud integral podríamos hablar de niños con anemia, podríamos hablar de adolescentes en situación de tuberculosis, etc. Pero me encantaría recalcar, por ejemplo, que en esta lámina de apenas finales del año pasado, mostraban desde el Ministerio de Salud, desde el Estado Nacional, algunas digamos, casuísticas de por qué o características de la muerte materna en adolescentes, ¿no? ¿Por qué se está dando esta? Y si bien hacen unos, digamos, análisis medio desagregados,
sigue siendo preocupante. ¿Por qué no se hace mayor reflexión si realmente un adolescente debiera o no tener siquiera una maternidad, ¿no? Estamos hablando de mujeres jóvenes, por supuesto muchas veces niñas, o en el tránsito entre los 12 y 18 años, o hasta menos incluso de 18, que pierden la escolaridad, que ven interrumpidos sus estudios, que recrean el ciclo de pobreza, que son ellas las que se quedan sobre todo en contextos de desposesión y de poca independencia económica, entre otras cosas, termina siendo, a partir de los 30, 40 para arriba, en una carga social, y a partir de los 50, ni qué decirles porque ni siquiera un sistema de pensiones, un sistema laboral que ellas puedan, justo en el que ellas puedan recibir algo, siquiera a cambio, con una poca escolaridad, y a la vez no puedan retribuir en un sistema de pensiones que no las termina abarcando. Y entonces tenemos, estoy pensando en pasado, pero también en proyecciones a futuro, pues mujeres, madres viudas o divorciadas a partir de los 50 en adelante, de 60 en adelante, que pues están solas, ¿no? Pero más allá de eso, seguimos pensando sobre, por ejemplo, felizmente he encontrado data bien actualizada, al menos hasta el 2020, hasta el primer semestre del 2020, donde se menciona de forma ya específica por regiones cuánto es la cantidad de niñas que terminan a ser forzadas a ser madres en este país, ¿no? Desde luego acá los compañeros de la zona amazónica han de estar seguramente bastante preocupados, preocupadas, porque pues la tasa de natalidad de madres adolescentes es inmensa, ¿no? Bueno, aquí no quería dejar pasar el hecho que a nivel coyuntural, si bien este no es un momento para hablar directamente de coyuntura y de debate entre Perú Libre y Acción Popular, etcétera, sí es importante mencionar que ha habido toda una propuesta legislativa que ya ha sido medianamente aprobada de los grupos fujimoristas que, por ejemplo, evitan el aborto terapéutico a niñas que han sido violentadas o violadas, ¿no? Entonces es una cosa preocupante para pensarnos también como sociedad y como espacio político que somos como nación. Entonces, yo colocaba también por qué, o sea, qué es lo importante de hablar de una educación sexual. Recordemos que hay propuestas, y es importante mencionarlas, de atacar esta, digamos, esta problemática nacional de violencia, violaciones, falta de conocimientos en materia sexualidad, no a través de las represiones o de la abstinencia como tal, sino de una educación guiada, sistematizada, no solamente a través del Estado, sino también a través de las comunidades, propiamente las comunidades ciudadanas, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo aquí les he dejado, les he traído algunas imágenes que son recopilados de formatos oficiales de educación sexual de risa, mi internet parece que está inestable, una risa y una reapropiación de que en otros tiempos tal vez las mujeres tenían miedo a lo que el marido les decía o si les gritaba, etc. Ahora en cambio nadie Se te está cortando un poco la señal, Sandra. Sandra. Hay una conciencia de que eso no es correcto, ¿no? De que Sandra, ¿me escuchas? Hola. Ahora sí, que se te está cortando un poco la señal. Te has quedado congelada en la imagen. Y quería pedirte, quizás apaguemos la cámara un momento para que podamos escucharte, porque se está cortando la voz también. Ok, hemos tenido un problema también de señal aquí. Ahorita regresa seguro Sandra, que veíamos que estaba con una conexión un poco inestable.
A ver, esperemos unos minutos, por favor. Mencionaba, bueno, estos gráficos igual luego lo van a poder compartir y comentar en grupos, pero algo que recalcaba también de la última exposición de Rosa era el concepto, por ejemplo, de división sexual del trabajo, ¿no? Y en las perspectivas y metodologías de educación sexual y educación popular sobre la sexualidad también, valgan verdades, retomando lo que mencionó Maya Zoila, se encuentran algunas gráficas como esta, ¿no? Por ejemplo, compañero, ¿no será usted ya ahora para que usted cargue a lo que se llama la bendición? Y el hombre le dice, bueno, voy a lavar los platos porque yo estoy luchando por la libertad, ¿no? Es como lo mío es más importante que estar maternando o gestionando una criatura. Conmigo no es el tema de los cuidados. Aquí abajo encontramos, siento que no me haces caso como antes. Y aquí encontramos al compañero, bueno, preocupado, ¿no? Por la vida sentimental de la pareja, pero ¿cómo está la mujer? ¿No? El nivel de sobrecarga doméstica que se tiene es increíble. Y esto es lo que en la división sexual del trabajo también se llama la doble carga laboral, la carga que hacen las mujeres que podemos estudiar y trabajar fuera de casa, pero que al momento de retornar a nuestras casas y nuestros hogares, cumplimos igual jornadas laborales sin paga, invisibilizadas, que algunos podrían decir, bueno, lo que pasa es que por amor, es que es por cariño a los hijos, por cariño al esposo. No, en realidad la función, por ejemplo, de cocinar, la función de planchar, la función de cargar un bebé, de darle de lactar, o en este caso darle un biberón, etcétera, de cuidarlo, de cambiarle los pañales, pues es independientemente de con qué órgano sexual hayas nacido, ¿no? Así de claros. Y a la mano derecha encontramos esta gráfica que lamentablemente no lo he encontrado en castellano, pero es fácil de traducir, ¿no? Dice: el capitalismo también depende del trabajo doméstico. Y encontramos acá a personas que están yendo a la fábrica, pero que al momento de retornar a casa, ¿quiénes son las que dan las condiciones mínimas necesarias para que el trabajador se sienta descansado, escuchado en sus problemas emocionales, mentales, nuevamente incluso se les ponga la camisa bien para el día siguiente, se les lave las cosas, etcétera, para nuevamente retornar a las fábricas? Podemos tal vez hacer este símil independientemente si es una fábrica, si es un espacio de trabajo independiente, si es un espacio de trabajo agrícola, etcétera, pero incluso seríamos críticos con este mismo mensaje, ¿no? O sea, con lo que aquí se escribe. ¿El capitalismo también depende del trabajo doméstico o el capitalismo está sostenido por el trabajo doméstico, ¿no? Hay discusiones y discusiones al respecto. Entonces, bueno, igual hay bibliografía para que puedan nuevamente profundizar y cuestionar si por ahí algo les sigue llamando la atención. En cualquier momento, por favor, tienen el micro abierto para intervenir y comentar tal vez alguna experiencia o qué les parece estos tópicos. Y bueno, aprovechando que ya estamos entrando a la segunda hora, igual me encantaría, parte del tercer gran, digamos, elemento del paisaje que conforma este Perú contemporáneo, es el tema de la desinformación y falsedad. Desde luego esto no está exento a fenómenos globales, ¿no? Pero aquí sí me encantaría que podamos hacer trabajos de grupo, no sé si entre 3 o ya ven nuestras compañeras Caro y Lidia, y pues me encantaría que pudieran responder 2 preguntas. Una primera: ¿cuál es la última noticia falsa en diferentes formatos que se ha compartido por el grupo de WhatsApp de tu comunidad, de tu movimiento, tu colectivo o de tu espacio parroquial? Si en caso ustedes estén en un espacio barrial, también vale, ¿no? Y una segunda es: ¿qué emociones, reflexiones, o sea, emociones, tanto percepciones sensoriales, pero también reflexiones, digamos, más de pensamiento, de sistema de creencias, le suscita esta imagen que está acá al lado, ¿no? Que dice, una valiente serpiente salva de morir a un pez que se estaba ahogando, ¿no? Así informan los medios de comunicación en Perú. Entonces, ok, vamos a armar los grupos. Mientras Lidia y Caro vayan haciendo los grupos, me encantaría colocar que es importante que existan estas condiciones para el trabajo en grupo, ¿no? Les pido que vayan tomando nota. Sí o sí, elegir una persona que ejerza el rol que propicie el diálogo, ¿no?
una persona que se encargue un poco de incentivar que todos compartan sus experiencias. Y una segunda persona que fuera elegida por el grupo de trabajo para que haga el rol de relatoría, ¿no? Esa persona luego en una pequeña plenaria nos va a compartir los puntos de consenso y pues las discrepancias que han tenido a la interna. Y bueno, eso. Listo, voy a crear ahorita los grupos. De hecho, ya hay 2 grupos creados porque está Asunción y Rita juntas. Ellas podrían hacer el diálogo juntas. Luego están los compañeros de Kirigueti, que son 3, que también están juntos. Entonces queda, bueno, Alina, Bruno, que es Orlando, Alina, Orlando, Cirilo, Franco, Juan, Lady y Próspero. Voy a hacer 2 grupos con ellos. Ahorita les voy a crear las salas y ya vayan tomando nota de las preguntas, por favor, que están en pantalla, compañeros, compañeras. Compañeros, ¿ya tienen todas las preguntas? Por ahí una vez darle espacio a las salas, por favor. A ver, en una sala van a pasar Asunción y Rita, en otra sala va a pasar los compañeros de Kirigueti, y en otra sala va a estar Alina, Cirilo y Lady, y en otra Franco, Juan y Próspero. ¿Ok? Entonces ya voy a hacer el pase a las salas, por favor todos van a aceptar. Y vamos a pasarles por los grupitos también las preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos, Sandra? Estás con el micro apagado, Sandra. Sí, gracias. Es que o apago el micro o apago la cámara. Unos 10 minutitos como máximo, tal vez. Ya, ok, son 7:05, compañeros, nos encontramos 10:15 aquí. Por favor, denle pase a la opción que les da de aceptar, por favor, de invitación a la sala. Alina, y entró, muy bien. Juan, por favor, acepta la invitación que te sale para que vayas a la salita 4. Asunción y Rita también, por favor. Ahí la sala 2 ya está, muy bien. Muy bien. Ok, vamos a pasarles el mensajito a todos de las preguntas que ha compartido ahorita Sandra. Listo, a ver, voy a pasar las preguntas que están en el PPT. Gracias. Caro, Lidia, si es que me pueden ayudar cada uno en algún grupo y a mí también mandarme por ahí. Sí. Te doy el pase a ti. Ah, ya, espérate. ¿A qué sala te mando? Es que lo que pasa es que en la 1 y la 2, es un poco complicado por la señal ahí, pero sugeriría que alguna entre en una de esas 2 porque son los compañeros de Cusco y que tienen este problema de señal. Y bueno, también hay que acompañar un poco más el diálogo con ellos, ¿ya? Entonces te pongo de repente a ti en la sala 2, Sandra. Listo. Ya, listo, lo voy a poner aquí. A ver, asignar la sala 2. Ya. Bien. ¿Tú podrías ir a la sala 1, Caroline, con la pregunta? ¿Ya? Ahí voy. Okay. No, diré a la sala 3, de repente, con Alina, Cirilo y Ley. ¿Vale? Ya, entonces voy a la 3. Yo voy a la 4. Sí. Ya. Sala 3. Yo voy a estar en la 1 y en la 4.
yo les pediría entonces a las compañeras que han asumido el rol de la relatoría, que nos puedan compartir ahora qué reflexiones han tenido en sus grupos. Los del grupo 1, por favor. Ahí estaba Asunción y Rita. Bueno, a mí me contaron un poco la historia, pero mejor que lo digan ellas, compañeras, por favor. Ahí está. Las escuchamos, Asunción, Rita. Ya. Buenas noches, nosotros somos el primer grupo de ¿cuál es la última noticia falsa? Acá donde estamos nosotros en la comunidad nativa Timpía, hubo una comunicación noticia falsa donde nos dijeron que en el internet habían sacado, dice que el gobierno ha comprado la vacuna contra coronavirus, es para matar a toda la población, los que son indígenas y no deben vacunarse. Llegando toda la población estaban alerta, no querían vacunarse. Y después como hay médicos empezaron a explicar que eso ha sido todo mentira y poco a poco la gente tenía que sensibilizarlo para que puedan vacunarse. Gracias, Asunción y Rita. Por favor, Rita. Dime. Ah, no, pensé que ibas a comentar un poco más. Disculpa, pensé que te había cortado. Interesante lo que estás mencionando. ¿Y me podrías comentar qué respuesta tuvieron ustedes? ¿Qué plan de acción tuvieron para sensibilizar a la gente de quitarles ese miedo contra la vacuna? ¿Escuchaste por ahí algún plan de acción del gobierno? No, pero para esto, lo que trabajamos en salud, nosotros primero lo que trabajamos en salud, primero tenemos que vacunarnos y nos han visto que no hemos muerto y después recién la gente empezaron a hacerse vacunar. Excelente. Así es las cosas, siempre tienen. Y qué importante saber que tienen ustedes un rol activo como agentes comunitarios en salud también. Entonces, desde acá mis respetos y mis cariños por esa labor de estar dando el ejemplo puerta a puerta también, ¿no? El siguiente grupo era los compañeros de Quiriqueti, pero desde Cusco ha sido un poco complicado la comunicación, yo estuve ahí presente, entonces nos hemos tenido que adecuar mediante el chat, y sin embargo fue una conversación interesante y fluida. Comentaban los compañeros de Cusco que pues la noticia falsa que les llegó a ellos fue mediante Facebook. Un compañero de la comunidad compartió un enlace web en Facebook sobre la bajada del precio del gas. Sin embargo, esto no era cierto. Entonces, bueno, desató algunas conversaciones, pero lamentablemente seguimos pudiendo llegar en la conversación porque el internet iba y venía. Entonces, les pediría a los compañeros o compañeras del grupo 3 si nos podrían compartir cómo fue esta reflexión, ¿no? ¿Cuál fue la última noticia falsa que han encontrado, que han compartido entre ustedes también? Sin querer, por supuesto, que les ha llegado. Bueno, igual también el equipo 3 estaban comentando sobre la mala información que brindaban las redes sociales. En ese grupo estaba Cirilo, Lady y Alina, a ver si alguno nos podría comentar. Buenas noches, soy Lady. Estábamos comentando con Alina y Cirilo, sino que también había mucha interferencia con la comunicación. Yo estoy en Cajamarca y ellos están por allá por Junín y con mucho frío, me comentábamos, ¿no? El tema esto de Alina, el tema del divorcio de Keiko con el esposo, ¿no? Y los memes y todo un tema en las redes sociales que causa un poco de gracia, pero así en el fondo un poco de indignación, porque
hay temas mucho más importantes y de alguna manera desvía, pues, ¿no? A ese tipo de cosas que en realidad no tienen nada que ver con el crecimiento, ni el desarrollo, ni de las personas, ni de todo el país. Eso Muchas es a la gracias, conclusión Lady. que llegamos. Sí, gracias. Muchísimas gracias. ¿Llegaron a conversar tal vez sobre la imagen? Sé que en los grupos pequeños no se podía compartir las pantallas, pero... No, me parece entonces que no. Si alguno de nosotros quisiera compartir qué sensación tienen respecto de esta imagen, donde se menciona que estas noticias falsas o esta forma diferente de contar la historia, poniéndolo por ejemplo aquí, la serpiente como salvadora, gracias a los compañeros de Kirigueti, nos dicen, lo que hicimos fue comentar que no debemos creer en el Facebook porque es un medio no confiable. Interesante. Hay algunos, digamos, perspectivas nuestras que también nos hacen ver que necesitamos cierto filtrado de información, ¿no? Entonces, bueno, para ir avanzando también, hasta estos PPTs, igual como menciono, lo van a tener ustedes para seguir compartiéndolos en sus comunidades. Pues me encantaría recoger lo que justamente han hecho los compañeros de Cusco, ¿no? Hay medios que son un poco más confiables tal vez que otros, hay algunos donde simplemente por un tema de algoritmo, por un tema de sensacionalismo, por un tema de visualizaciones, y finalmente por un tema de dinero, perdón, voy a dejar de compartir mi imagen por si acaso no vaya a ser que también me vaya yo sin querer de la sala por este internet. Bueno, ya. Entonces yo mencionaba, ¿no? Que finalmente son por vistas, y cada vista, cada enlace, cada clic que ustedes dan, es contabilizado y monetizado, una ganancia para algún tipo de persona inescrupulosa que por supuesto hace dinero con falsedades, ¿no? Además de generar una sensación de desasosiego, tal vez indignación innecesaria y, ¿por qué no?, desborde popular con unos fines específicos, ¿no? Entonces, parte de esta desinformación falsa, en uno de los vídeos que ustedes van a poder luego mirar, especialmente el primero, si es que no estoy mal, pues hay ahí unos elementos y unos criterios para poder sopesar cierta información, qué entender y qué canales son un poco más confiables que otros. Sin embargo, es importante mencionar que esto es un contexto mucho más amplio, que nos escapa solamente a los peruanos o a las peruanas, y que incluso el Estado peruano, en todos sus niveles, sea a nivel nacional, regional o incluso más local, no tiene las herramientas para un control específico de lo que nosotros consumimos o recibimos. Como dije, sin querer queriendo, como dice un gran filósofo Chespirito, sin querer queriendo, nos llega ese tipo de información y qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, esta desinformación masiva, este contexto de sobreexplotación informativa, va dentro de algunas, como menciono, paradojas de la globalización, ¿no? Hay un tráfico exorbitante de información, ya no somos el homo racionalis, ya no somos seres pensantes, sino somos infómanos, casi como hay personas que desarrollan dependencia a redes sociales o redes virtuales, ¿no? Del estar sobreestimulados. Es también un ejemplo y un fenómeno de las paradojas de la democratización. Por una parte, se supone que ahora estamos más democratizados, todos tienen acceso a ser fuentes de información, pero pues ya nadie los chequea, nadie corrobora. Si bien los compañeros de Kirigueti, obviamente, porque van al mercado, están directamente comprando los insumos, porque saben cuánto cuesta el balón de gas, no van a creer lo que dicen en redes, pero habrán personas que no necesariamente, ¿no? Entonces, esta sociedad de la desinformación es muy preocupante y nos deja una lección de que vivimos en una era de la posverdad. Es decir, que cualquier, por ejemplo, lo voy a así poner con todos sus términos, de pronto si empezamos a decir nosotros acá, a discutir sobre si la Tierra es plana o no es plana, pues qué clase de teoría o qué clase de perspectiva conspiranoica estamos creando y estamos creyendo sobre todo, ¿no? Sin embargo, ese tipo de
de informaciones son absolutamente de uso público. Muchas veces, como mencionaba aquí también, los medios de comunicación formales, se supone, los medios más tradicionales, no hacen necesariamente un adecuado crítica, un adecuado uso del espacio que tienen como poder privado, por supuesto, con unos intereses específicos, pero incrementan la asimetría de información verídica, ¿no? Lo que comentaba la compañera Asunción a mí pues me ha dejado conmocionada, porque me apena que incluso los medios a nivel más locales no pudieran hacer crítica sobre esta lógica de que la vacuna COVID mata a la población indígena, ¿no? Es importante mencionar que esta desinformación amplia, genérica, es expresión de un mercado que no se regula solo, ¿no? Es un mercado, como vuelvo a repetir, tanto del uso de los medios privados, de redes virtuales, pero también de los medios de comunicación y del monopolio de información, que los estados no tienen capacidad de regulación, porque aquí entraríamos en un debate sobre si efectivamente cuáles son los límites en un estado, entre comillas, democrático, de libertad de expresión, pues que de pronto existan regulaciones y, entre comillas, límites, ¿no? Dentro de estas políticas regulatorias que parecieran insuficientes y de teorías conspirativas que ponen en duda la ciencia, ¿nosotros qué podríamos hacer? Tal vez dos ideas que por ahí se me han venido a la mente también conversando y descubriendo algunas fuentes de discusión, son dos cositas, ¿no? La primera, incentivar la alfabetización digital. ¿Eso qué significa? Que en nuestras comunidades, muchos de nuestras personas de entre 30 o un poco más, que no han sido introducidos, no saben cómo funciona, más allá de un laiqueo, no saben cómo hacer frente a la sobrecarga de información, tienen que ir encontrando los mecanismos para depurar la información, qué información es verídica y qué información no lo es. Gracias al cielo, ustedes han sido muy ágiles y muy capaces de darse cuenta cuál es una información falsa o no, pero muchas veces, no sé si les ha pasado, incluso en términos familiares, he encontrado personas que pues creen lo primero que se les presenta, o porque se los reenvían varias veces, creen que esto es así, ¿no? Por el otro lado, es importante reforzar el uso de otras fuentes de información, que no solamente sea el celular o la computadora, pero básicamente el celular, la única fuente de información en donde me pongo al día, ¿no? De preferencia, no solamente radios locales, sino también hacer uso responsable de canales, como yo mencionaba, ¿no? Anteriormente, TikToks, YouTube, etc. Otras fuentes de información que salgan también de lo convencional, aprovechando esta masividad de la virtualidad. En un cuarto punto, porque tenemos una media horita, tal vez 40 minutos como máximo, para ir en los últimos puntos de esta exposición, y sin embargo nos quedan bastantes tópicos pendientes. Como mencioné, igual hay un regalito al final para quienes les llama la atención, por supuesto, el tema de políticas públicas a nivel local. Pues dentro de estas pinceladas que tenemos como parte de nuestro paisaje estructural, como Perú y como sociedad, como latinoamericanos, es la discriminación, ¿no? Al menos tres de sus formas concatenadas, en materia de racismo, en materia de clasismo y de homofobia. Igual, para ir pensando, por ejemplo, sería cuestión de nosotros, luego con nuestras almohadas o en estos días, también en el foro de discusión que vayamos a tener, en el foro de conversación, vamos a ir pensando, por ejemplo, cómo impactan los estereotipos de todo tipo, estereotipos raciales, estereotipos étnicos, estereotipo de género, estereotipo de la lengua, de la forma en la que hablo el español, si es mi primera o si segunda lengua, cómo impactan estos estereotipos en los criterios de elección y en el ejercicio de los liderazgos en mi espacio comunitario, ¿no? Es importante aquí mencionar o mirar que la noción de racismo, o sea, el racismo que aún persiste en nuestra sociedad, no es reciente, viene desde la época de la conquista, desde la colonia, y tiene
ha tenido un sentido para estructurar este sistema capitalista en el cual nos estamos todos movilizando. No es casualidad que justamente, lo mencionaban las semanas anteriores, también me parece que sobre todo con Rosa, cuando miraban las estadísticas sobre los multimillonarios, me parece, ¿no? Los más ricos, usualmente, por ejemplo, en América Latina, el 1 o el 2% de la población más rica posee más del 50% de terreno, de territorio, de tierra, de propiedades, en el grueso de la población, ¿no? Entonces no es casualidad que esta cúpula, que esta gente, pues no sea los que vemos aquí representados en esos colores, por hacerlo así, en esta diversidad de la humanidad que somos, ¿no? Entonces, ya para los que nos compete directamente como parte de nuestros movimientos sociales, es importante también saber que en los últimos años, especialmente a partir de los 90 en adelante, ha habido un cambio, ha habido una transición en el paradigma de quién es el sujeto político que constituye los movimientos sociales. Es decir, hasta los años 50, 60 del siglo pasado, pues era básicamente personas obreras, manufactureras, tal vez campesinos, campesinas antes de la reforma agraria, ¿no? Era una conformación más socioeconómica. Pero ahora, a partir de los 90 en adelante, con fuerza, se ha venido dando más bien una conformación que se le llama identitaria. No es, digamos, una contradictoria de la otra, una excluyente de la otra, sino más bien es interesante ver que ahora con más fuerza, ahora con mayor noción, somos las poblaciones de mujeres, de disidencias sexuales, de indígenas, de afrodescendientes, de migrantes, quienes conformamos el gran grueso y llevamos las banderas de los movimientos sociales que están al menos con mayor foco de atención en la esfera pública, ¿no? Un segundo punto es que reconocemos ahora que el Estado pues no es Estado-nación, no es una sola nación, no es la nación occidental, castellana, costeña básicamente, y por ahí limeña entre comillas blanquecina, arequipeña o trujillana. Sin embargo, más bien nosotros convivimos en un montón de naciones, entre comillas, no occidentales, y habría incluso haberlo puesto aquí, sí, pues, prehispánicas, ¿no? Ese es el término un poquito más adecuado. Existían procesos, entre comillas, civilizatorios, ¿no? Que desarticularon muchas formas prehispánicas de organización. Si bien muchos aquí podemos ser bastante creyentes, católicos, no dejamos también de ser críticos con los procesos de colonización que han habido a partir de los procesos de evangelización, ¿no? Con sus pros y sus contras. Entonces, aquí, por ejemplo, me encantaría que podamos ver, y ustedes lo sabrán más que yo, la cantidad de, en promedio, 48 o 50 naciones con sus lenguas específicas, ¿no? Como el jacaru, el bora, los isconaguas, entre otros. Esos cambios tanto en quienes conforman los sujetos de los movimientos sociales, quiénes somos nosotros los que los configuramos ahora, pero también reconocemos que el Estado es más amplio de lo que se nos ha querido decir por más de 200 años de historia, nos hace ver que la sociedad civil básicamente es desigual, y siempre lo ha sido, ¿no? Tal vez acá, si bien estamos en la lámina 41, me encantaría que podamos ver este gráfico, es este de aquí, donde reconocemos que pues, el piso no es igual para todos, ¿no? Que cuanto más privilegio se tiene, menos esfuerzo se da. Acá podemos ver que cuanto más, entre comillas, abajo de la escala socioeconómica, pues más esfuerzo tienes que ponerle, y sin embargo estás en este lugar. Y todo esto está sustentado bajo algunos discursos muy nefastos de meritocracia. Es decir, como si fuera una argumentación, ¿no? O sea, una argumentación falsa del decir, por ejemplo, que uno tuvo la educación que tuvo, el acceso a la educación, porque se esforzó bastante, cuando en realidad tiene que ver mucho con la historia familiar, con las decisiones que se tomaron previos a uno, entre otros puntos, ¿no? Entonces, la sociedad es desigual y es importante reconocernos también que esta desigualdad
muy posiblemente no solamente nos hace ver de forma horizontal que nuestros movimientos sociales también están en situaciones diferentes, sino que dentro de nuestros movimientos sociales también ocupamos relaciones de poder diferenciales, ¿no? Bueno, esto luego lo verán ustedes más a profundidad, pero, por ejemplo, hay toda una discusión si la perspectiva que debiera, como movimientos sociales, apuntar es políticas de igualdad, o búsqueda o demandas de políticas y derechos de igualdad, o más bien de equidad. Vemos acá que no es lo mismo hablar de igualdad y de equidad. Igualdad es pues darle a cada uno la misma ración de algo, ¿no? De lo que sea que se necesite, pues lo mismo. Sin embargo, equidad es darle a cada uno tomando en cuenta las necesidades diferenciales y, otra vez, el lugar en el que se ocupa, ¿no? Bueno, ya obviamente acá medio un poco críticos, hay una viñeta sobre lo que en realidad es lo que es la realidad, ¿no? Hay uno que pese a que tiene una situación de mayor privilegio, tal vez desde nacimiento, sin embargo, tiene mayor recursos acumulados, ¿no? Justamente, y hay una propuesta de que la liberación que se promulga desde los movimientos sociales populares muchas veces es incluso apuntar, más allá que contra las cajas o los recursos, es a la inexistencia de barreras, ¿no? Como en este caso está representado por esta cerca. Entonces, hablamos dentro de esta situación de discriminación. Es importante mencionar, como les estaba, como lo han podido ver en la imagen, ¿no? Que no existe, por ejemplo, el racismo inverso. Hay una tendencia en los últimos años a hablar sobre, pues hay una discriminación hacia las clases altas o blancas, que se sienten minoría en el país y que por eso reaccionan como reaccionan, por ejemplo, en las últimas elecciones nacionales, pues invalidando los votos electorales del sur andino, ¿no? Sin embargo, es importante mencionar, este discurso va a seguir creciendo y va a ser cada vez más fuerte, que en realidad no existe el racismo inverso. El racismo, por definición, es justamente más bien el sistema de desigualdad donde priman los privilegios a partir de la composición étnica. Entonces, pues no existe el racismo inverso, es así de sencillo. ¿Qué tratos cotidianos muestran los privilegios? Que es importante también saberlo, ¿no? La forma en cómo te hablan cuando vas a un restaurante y o vas a un mercado y cómo te tratan, ¿no? Pacientes, dice el doctor Jorge Bros, que es psicoanalista también peruano, lo ponen de doctor cuando ni siquiera ha terminado, no sé, el pregrado o ha hecho una maestría, ¿no? O sea, digamos, esta tendencia a una elevación de una otredad por sobre uno. Dentro de esta noción también de discriminación, desde luego, hay discriminación no solamente por clase, por raza, sino también por género. Aquí ya profundizarán ustedes en materia de los machismos y los micromachismos. Micro no porque sean pequeños, sino porque son tan cotidianos que muchas veces los pasamos como desapercibido. Pero también dentro de nuestros movimientos sociales y en los espacios políticos peruanos, actuales y contemporáneos, se sigue dando un desconocimiento del liderazgo femenino, una invisibilización de sus labores, tomarlos como segundo lugar si son actividades de logística o de cuidados o de solvencia sobre, por ejemplo, llevar a cabo una movilización o quienes llevan, recuerdo, ¿no? Cuando hubo todo este problema y esta negación de parte de las clases altas limeñas de entender el voto rural, el voto sí, pues, del año pasado, llegaron bastantes compañeros de regiones, ronderos, y quienes estaban detrás de cámaras, pero haciendo una labor increíble, eran las mujeres ronderas, ¿no? Que tal vez no se les daba al mismo tiempo para que puedan, no tenían tal vez las mismas capacidades que sus compañeros en oratoria en las plenarias. Sin embargo, si ellas no hubieran estado ahí,
no hubieran podido siquiera dónde llegar, no hubieran podido siquiera alimentarse o recibir donaciones o hacer una mesa para compartir la comida, ¿no? Todos los recursos que llegaban. Entonces, por ejemplo, en la organización donde yo milito, estuvimos cercanos a ellos, y fue una cosa que palpamos de primera mano, ¿no? En esta discriminación de distintas formas, es importante mencionar que necesitamos tener parte de estos lentes también de OPP, una noción de interseccionalidad. ¿Qué se entiende por interseccionalidad? Que esta desigualdad, si bien es tal cual la gráfica que hemos mencionado, ¿no? Donde está este triángulo desigual de la meritocracia por abajo sosteniendo unos pisos diferenciados. Sin embargo, hay varios lentes y hay varias dimensiones, por lo menos 8 ejes de desigualdad, que puede ser por temas de género, o androcentrismo directamente, una centralidad y una preferencia o premonición por los varones, un capacitismo, es decir, casi están invisibilizadas las personas discapacitadas. Tenemos muchas veces que cuestionarnos los discursos que se hablan de dar voz a los que no tienen voz. Nosotros hablamos por los que no pueden. No, si no pueden hablar con, no sé, porque son sordomudos, pues podrán hablar por lenguaje de señas, por último, pero pueden tener una capacidad de agencia para desenvolverse, ¿no? También otra situación de privilegio y su contraparte de opresión y resistencia es en materia de las clases, de las élites con estudio sin estudio, o de si hay un tema de ajeísmo, se le llama, o edadismo. Por supuesto se privilegia siempre la representación joven, pero más allá de la representación a nivel sistémico, pues hay una cultura del descarte, como mencionábamos, ¿no? De los ancianos, de las ancianas, de las terceras edades. Entonces, es importante no perder de vista la mirada interseccional de las desigualdades que podamos siempre tener, incluso dentro de nuestros movimientos sociales. Esto será un placer que lo puedan desarrollar más a profundidad directamente con 2 horas, con la compañera Ana María la próxima semana, pero eso también es como un pequeño introducción para animarlos a que estos tópicos siguen siendo bastante políticos y bastante vigentes, ¿no? Y por último, quisiera, dentro de este capítulo, ¿no? De estas pinceladas, hay un tema de conservadurismos y antivacunas. Ya por un tema de tiempo no nos da para trabajar en grupos, pero un poco también era parte de hacerlo dinámico, que podamos discutir cuál es la teoría preferida del coronavirus. Teoría conspirativa, básicamente, ¿no? Un poco también jugando con estas fake news que nos han llegado a muchos de nosotros, a muchas de nosotras. Entre ellos, por ejemplo, tal vez llamarlo venganza de la naturaleza, llamarla ira de Dios, llamarla conspiración china, cuando ninguna de estas es causante directa, no es causalidad de por qué hemos tenido este virus, ¿no? Sin embargo, en materia de conservadurismos, lo que sí me interesaría que veamos, acá tengo la tabla como imagen, pero me gustaría que puedan ser como dinámica, o sea, que podamos tener la tabla dinámica. Hay un tema, justamente lo mencionaba también Asunción, ¿no? Y es una preocupación muy, muy tangible, muy, muy vigente. Las regiones de la Amazonía son las que tienen muy baja o la mayor baja de cobertura de vacunación contra la COVID. Pero así como se han venido las fake news contra la COVID, mañana más tarde puede ser contra el sistema de prevención de la TBC, puede ser contra lo que se les da a los niños y a los adolescentes para el tema de las anemias, o puede ser cualquier otra enfermedad que llegue a un punto en el que complique a nivel comunitario, y no podemos estar, digamos, o sea, es preocupante que si bien, por ejemplo, a nivel de porcentaje de población cubierta con una sola dosis, pues las regiones de menor a mayor, la que menos tienen cubierta siquiera una primera dosis, sea Madre de Dios, la situación un poco cambia, perdón, cuando lo ponemos con cuál es la población que tiene menos o más cobertura de todas las 4 dosis completas, porque esta es una fuente dinámica, ¿no? Bueno, actualizada hasta febrero de este año. Entonces, hasta febrero de este año, por lo menos, hasta hace menos de 4 meses, tenemos que el sur andino, especialmente,
apenas llega ni al 10% de su población. Es verdad que esto está medianamente condicionado por las historias, por ejemplo, de esterilizaciones forzadas, por los errores del Estado, por los crímenes de lesa humanidad que se han tenido en la década de los 90 en adelante, si es que no es antes, ¿no? Y justamente por esa ausencia y por esa deslegitimación del Estado, ya lo hablaban también las semanas anteriores, la poca credibilidad hacia los gobernantes, hacia los liderazgos, es que tenemos ese tipo de resultados. Pero es muy preocupante que tengamos ese nivel de casi como si fuera a llamarlo deserción, más peligroso que la deserción escolar, ¿no? Entonces, ¿por qué está ligado esta noción de conservadurismo y antivacunas? Pues porque en el fondo, ¿qué es el conservadurismo? Es la noción de seguridad, tradición, conformidad, poder, logro, éxito personal, una noción más individualista de tener pues control y estabilidad a lo largo del tiempo. Eso es una premura o búsqueda de cualquier ser humano. Sin embargo, es importante mencionar que existen olas conservadoras a nivel de Latinoamérica, y el Perú no es exento, de la conformación de movimientos sociales de contraprotesta o movimientos sociales conservadores. No todos los movimientos sociales son progresistas, no todos los movimientos sociales pugnan por derechos y por amplitud de servicios, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de grupos como Con mis hijos no te metas y toda la maquinaria política que tienen detrás de iglesias, detrás de espacios de culto, detrás de a nivel nacional, que llegan justamente ahí donde el Estado no ha llegado por años, no ha llegado por décadas, las zonas grises, el que menos nosotros conocemos, algún vecino, alguna vecina. Por ejemplo, yo tengo hace unas cuadras, uy, perdón. ¿Hola? Escuchamos. Ya, perdón, pensé que se me había ido el internet. A unas cuadras de mi casa tengo los espacios de los pescaditos que se le dicen, ¿no? La FREPAP. Entonces, pues en los tiempos de COVID, toda esa comunidad tuvo una lamentable, un índice alto de contagios y también de muertes, ¿no? Y uno diría, pero ¿por qué hay esta sensación de más bien no cuidar la vida, ¿no? No cuidar, y tiene todo un sentido dentro de la noción de, claro, si muchos de estos grupos conservadores, antiderechos, son reticentes a los discursos de ciencia, o a los discursos incluso de derechos sexuales y reproductivos, pues mediante el miedo generan más dinero hacia el culto, ¿no? Más dinero, peores que los diezmos en su momento católicos. Entonces, discursos como no a la vacuna porque tiene un 5G o porque te van a meter un chip, han sido acá bastante, y siguen siendo bastante resonados, así como lo comentaba Asunción, de que mata a la población o que termina generándote algún tipo de enfermedad por motivos secundarios, ¿no? Es interesante ver que, claro, también como algo, como un fenómeno para mirarlo con una perspectiva crítica y política, es cómo estos discursos religiosos fundamentalistas están, valga la redundancia, fundamentando, siendo ejes centrales, columnas vertebrales de todas estas maquinarias institucionales, ¿no? Antivacunas. Es muy peligroso porque independientemente de quiénes sean, de qué religión profesen, es el poder económico y el poder político que tienen detrás. Muchas veces, como hemos visto aquí, con unos sentados, con unas representaciones congresales cuestionables, pero que existen, ¿no? Bueno, si bien esta imagen es de la legislación pasada, del momento legislativo pasado, igual las caras y los pensamientos no cambian, ¿no? Por decirlo así. Entonces,
Es importante también ver que ideológicamente, como lo mencionábamos también al principio, si bien pareciera que estamos sin ideología, en el fondo sí hay una ideología bastante individualista, ¿no? Lo que le llaman libertaria. Hay que distinguir ese término libertarianismo, que es una, o sea, es una manipulación del término libertad, totalmente diferente de la perspectiva liberadora que se tiene desde la Escuela de Líderes, por supuesto, también con los compañeros, compañeras, desde el Bartolo, y todo lo que durante los años 70, 80, 90 y hasta la actualidad se ha venido mostrando, digamos, ¿no? A nivel ciudadano. Entonces, claro, uno de los retos más grandes que vamos a tener en los próximos, no solamente este año, como coyuntura política inmediata, sino también como perspectiva a mediano y largo plazo, es el posicionamiento que nuestros movimientos, que nuestros grupos, que nuestra gente, que nuestro ser pueblo, entre nosotros, podemos tener frente a estas perspectivas de antivacunación, ¿no? Es importante saber que, así como mencionaba también, no solo esos, digamos, líderes de opinión en redes virtuales que mencionaba al principio, podemos encontrar, pues, gente de diferentes generaciones intentando ser masa crítica, ¿no? Que en su momento, por ejemplo, hasta hace poco han sido parte de las brigadas médicas, mediante el arte han hecho cuestionamientos a sus propios alcaldes, han desactivado bombas lacrimógenas, claro, durante las protestas de Merino. Ha habido y sigue habiendo, ¿no? Organizaciones que hacen memoria política de las víctimas del 14N y que siguen pidiendo justicia, entre otras cosas. Y así también ustedes me dirán luego qué es lo que hacen esos jóvenes y que conforman tanto nuestros movimientos como también estos grupos que seguramente son muy recientes, que no tienen los años que nosotros tenemos como militantes durante décadas, pero que tienen una temática diferente, qué es lo que hacen esas otras generaciones también, ¿no? Y si podemos o no aunar fuerzas, trabajar, hacer estrategias conjuntas y formar alianzas, ¿no? A nivel también locales sobre todo. Entonces, ¿qué desafíos nos queda en el quehacer ciudadano? Tal vez una primera es que este caos que hemos venido viviendo con fuerza desde el COVID, tenemos que ir comentando a nuestras gentes, y más allá de nuestras gentes, que en realidad pues no viene este momento. Muchos de nosotros lo sabemos desde mucho antes, pero hay muchas otras personas que a partir recién de esta pandemia, digamos, toman noción de que existía una situación de desigualdad por lo que veían en los medios de comunicación, ¿no? Las colas masivas, por el tema del oxígeno, lugares donde no habían plantas de oxígeno, el Vicareto de la Amazonía, de Iquitos, si es que no me equivoco, haciendo colecta y pidiendo y felizmente llevándolo a cabo, y con grupos de articulación como Resucita Perú, pero más allá de ello, hay que mantener una agenda pública que denuncie la deficiencia de la calidad de los servicios públicos, que justamente no son servicios públicos. Por ejemplo, se vive mucho en ciudades como Piura, Trujillo, Arequipa y Lima, los abusos y desregulación total, totalmente sin fiscalizar, los abusos que mantienen las clínicas privadas con el incremento de precios por medicamentos, ¿no? Muchas veces, también lo deben vivir ustedes, es preferible siquiera ir a una clínica pequeña, pero privada de consulta, que siquiera atenderse en la posta del barrio, ¿no? Porque es un poco tal vez más rápido, más directo, en fin. Pero la contraparte es que no existen mecanismos reguladores y pueden no solamente cobrar lo que se les dé la gana, sino tener delitos tan graves como las vidas que terminan pues descartando, y no hay quien reclame, Entonces, es también un fenómeno a mirar, ¿no? Un segundo desafío que encontramos es la participación, hacer participación efectiva de los movimientos sociales que transformen la relación del Estado con la ciudadanía. Esto quiere decir que debemos seguir pujando las demandas por relación igualitaria, derechos universales, pero a la vez que tengan una perspectiva de discriminación positiva.
Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Cuando todavía estaba en bastante vigencia y funcionamiento el tema de la SUNEDU, había esta noción pues, de ir buscando la calidad educativa y que significaba también dejarles sin licenciamiento a algunas universidades. Algunos espacios, por ejemplo, tengo entendido que a nivel de Apurímac, bueno, con la universidad en ese momento de Lavallejo, argumentaron que pues si se les iba a cerrar la universidad y no tenían a dónde más recurrir, no podían cambiarse de provincia, no podían hacer viajes tan largos para acceder a una educación siquiera medianamente técnica o universitaria, entonces pues que se les diera una universidad nacional, ¿no? Y entonces empezaron a demandarlo y han logrado unos primeros avances, unos primeros procesos, por supuesto que con todo este desregulación desde el Congreso, no va a dejar de tener traspiés, ¿no? Pero era importante cómo los universitarios de la zona se organizaron para defender que en todo caso les dieran una educación gratuita y pública, ¿no? Y esperemos que se pueda lograr que sea de calidad. Luego también lo que tenemos como desafío es hacer que nuestros liderazgos sean visibles fuera de los movimientos sociales. Es decir, aquí nadie está exento, reconociendo sus propias potencialidades y sus propios bagajes, todo lo que han venido trabajando con sus comunidades, como agentes de salud, como agentes públicos, con diferentes voluntariados, desde el Estado, desde las parroquias, ¿por qué no? Organizando las bibliotecas de la cuadra, las bibliotecas barriales, populares, pues que esto sea conocido, ¿no? Tampoco no esperamos que tener la exposición mediática, por ejemplo, esta chica que muchos debemos conocer, Greta Thunberg, ¿no? Que habla sobre el cambio climático desde el hemisferio norte. Pero, y seguramente los medios de comunicación oficiales peruanos no tendrían esa cobertura aquí entre nosotros. Pero, nuevamente, utilizando las plataformas virtuales, haciendo masivo, las personas que yo les he compartido como ejemplos, tienen 40 y tantos miles de seguidores, ¿no? Y muchos son nacionales y muchos son extranjeros. Entonces, ¿por qué no pensar también que esta visibilidad de los movimientos sociales nuestros, de los que estamos aquí presentes, necesitan una sinergia a nivel latinoamericano, ¿no? De contacto, más allá, por supuesto, del tema del financiamiento como tal, ¿no? El financiamiento logístico, del financiamiento formativo, entre otros, como seguramente también muchos los tenemos aquí con la escuela de formación. Aquí a la derecha podemos encontrar un gráfico que es un poco risible, pero lúdico, ¿no? De cómo bueno, ese es un símil, ¿no? Un meme, de cómo es posible que alguien pueda ser tan obtuso de querer meter por este agujero un cubo, ¿no? Un cubo, ni siquiera es un cubo, creo que es un pentágono, o si es que no estoy mal, este objeto de varios ángulos, pues por este espacio que no tiene ángulos. Y es así de, digamos, irracionales que nos volvemos los seres humanos, y ya la próxima semana me parece que con Silvia profundizarán en esto, cómo estamos, o muchas personas están todavía manteniendo económicamente en un sistema basado en el crecimiento infinito, siguen haciendo dinero a través de la explotación de recursos naturales, sin embargo, no teniendo noción sabiendo y pese a saber que nuestro planeta tiene tiene recursos finitos, ¿no? Que cada vez están más escasos. Ya sin hablar esto directamente del calentamiento global, del calentamiento climático, del cambio climático, como gran foco de discusión y que por supuesto lo viven y lo padecen las poblaciones y las tierras más vulnerables. Son 9 pequeños desafíos, espero ya ir concluyendo también porque tenemos como siempre un tiempo limitado,
Pero dentro de estos es, por ejemplo, nuestros movimientos sociales son clave para hacer frente a la burocratización dentro del ciclo de políticas públicas. Aquí me adelanto a que el final de esta exposición, y para colofón de ustedes, especialmente algunos compañeros, puedan revisar esta, a partir de las láminas 69 a la 71, donde incluso hay algunos recursos, está aquí, para que ustedes puedan profundizar en estas herramientas de gestión. Pero también, como parte de los ciclos de políticas públicas, es importante mencionar que los movimientos sociales irrumpen en la escena y hacen bastante cambio, ¿no? Los que menos aquí sabemos de la noción de presupuesto participativo, ¿no? Los que menos aquí tal vez hemos visto un marco lógico. Los que menos aquí hemos tal vez tenido nociones sobre proyectos de incidencia directa. Creo que por ahí, no sé si era... Tenemos un compañero que tenía años, más de una década, creo, trabajando a ese nivel con organizaciones sociales y movimientos campesinos. Pero no solamente él, podría también darnos un poquito a posteriori, ¿no? Feedback y darnos mayor retroalimentación sobre estos elementos que, digamos, permiten que nosotros como movimientos sociales podamos estar presentes en la toma de decisiones más ínfima, tal vez a nivel de regidores, de la municipalidad distrital, o, ¿por qué no?, de alguna gerencia directa, una gerencia ambiental, una gerencia de salud, a nivel de nuestros anexos, centros poblados, o así de directo, ¿no? Un quinto punto es que ante el paradigma caduco del crecimiento, del que estábamos hablando en la lámina anterior especialmente, pues tenemos que defender el decrecimiento. Esta lógica del decrecer, si bien a muchos nos puede sonar nuevo, tiene más de 20 años de ser condensado en ciertos escritos, en ciertas sistematizaciones de la experiencia latinoamericana, ¿no? Entonces, este decrecimiento, o esta perspectiva o propuesta de ir pensando en el decrecimiento, es justamente lo opuesto al crecimiento exorbitado, ¿no? Modelos económicos que privilegien lo más local, ya sea en la economía directa entre lo local, para no depender de grandes empresas, promocionar los biohuertos, las piscigranjas, etcétera, para poder abastecer a las zonas más cercanas, ¿no? También hablan de las soberanías alimentarias energéticas. Por supuesto, parte de nuestro contexto más inmediato, ya lo veíamos también en algún momento el año pasado, pero ahora con más fuerza es la inseguridad alimentaria, con esta guerra, pero también más allá de eso, que nos viene golpeando con todo lo que anteriormente hemos venido conversando, ¿no? Entonces, ¿qué desafíos y respuestas desde el agro podríamos tener? Economías sostenibles y más pequeñas, consumir productos por zonas, y esto está pensado desde, se llaman las economías solidarias, cooperativas de consumo, perspectivas ecosocialistas, incluso ecofeministas, ¿no? Y ya para ir cerrando, estos 4 puntitos vienen a ser la importancia que tenemos como movimientos sociales, como espacios comunitarios, de construir unas plataformas que entrelacen distintas demandas y luchas. Lo que hemos venido conversando también, ¿no? Que los movimientos sociales puedan reconfigurar y construir políticas sociales a nivel local que estén más en consonancia con lo que nuestra gente quiere, sabiéndonos nosotros parte del pueblo, pero siempre eso, parte del pueblo, teniendo especial atención a lo que mencionaban las compañeras y las profesoras las semanas anteriores, ¿no? Los límites del asumirse como mesiánicos y de asumirse dentro de perspectivas autoritarias, y que sin darnos cuenta incentiven el populismo, ¿no? Incentiven a la demonización del otro, o estás conmigo, o estás en contra de mí, o estás conmigo, o pues, no sé, eres inservible hasta para abajo, ¿no? Entonces, esto es muy delicado, pero muy importante. Con nuestros colectivos, generar liderazgo. Nosotros como líderes, como lideresas, estamos para seguir, o sea, no hay mejor liderazgo que el que construye más líderes, ¿no?
como penúltimo punto es pues que si bien esta pandemia ha empobrecido a los más pobres, bueno, y esto es más un juego de geopolítica, era importante preguntarse, y sigue siendo importante preguntarse, si podemos acercar nuestras experiencias y recursos entre los movimientos sociales. Mencionaba un poco esta sinergia latinoamericana, ¿no? Pero también pensarnos a nivel de otros contextos que se le llama, entre comillas, de tercer mundo, ¿no? En otros continentes que también han sufrido todos esos sistemas que estamos hablando de desigualdad, de opresión, de colonización, como África y como el sudeste asiático. Esto, por supuesto, que es mucho más amplio que ahora, pero que no nos da el tiempo, pero que existe toda una bibliografía que acerca las similitudes y las diferencias de lo que padecemos nosotros aquí y lo que se padece en Asia, ¿no? Después de las guerras de Camboya, etcétera, por dar un ejemplo. Y pues como colofón, en realidad, está esta importancia de seguir pensándonos como movimientos, como grupos que vamos contracorriente, ¿no? Que hacemos autogestión periurbana, urbana, muchas veces, pero también, por supuesto, rural, ¿no? Autogestión latinoamericana. Lo hemos tenido con los ejemplos de las ollas comunes, pero muchas veces, por ejemplo, ahora en las ollas comunes hay toda una normativa que las intenta regular, como si fueran los tiempos del Cinamos, ¿no? Es decir, que los movimientos sociales estén en una lista, reguladas por el Estado, seguramente. Los pros es que tienen financiamiento directo. Los contras es que si yo te doy plata, pues efectivamente hay unos límites en los discursos políticos que puedas tener, ¿no? Entonces, si bien no dejamos de lado nuestras demandas hacia las demandas mínimas, ¿no? De políticas públicas hacia el Estado que nos den derechos ciudadanos, nos sigan abriendo derechos ciudadanos, tenemos que pensarnos también más allá del Estado. Muchas veces incluso se piensa de espaldas al Estado. Es decir, hasta que llegue el bono tal, pues nos autogestionamos, ¿no? Bueno, y esto ya es como por último, ¿no? Aquí les dejo unas infografías, bueno, que en realidad los he tratado de sistematizar yo, la versión es propia, en realidad muchos de estos gráficos, donde podemos saber siempre reconocer que nosotros somos movimientos sociales, no partidos políticos, con sus pros y sus contras. Aquí algunas ítems y dimensiones de diferencias y tal vez similitudes, pero sabiendo que como movimientos sociales tenemos funciones y búsquedas que, si bien pueden estar pensándose, por supuesto, para la democracia representativa, muchas veces lo que nos importa es ejercer democracia directa. Es decir, que por ejemplo, con esta imagen cierro, que es muy particular, es de mujeres, ellas se asumen así tal cual, cholas, indígenas, bolivianas, feministas, desde Bolivia, dicen, ¿no? Que en una imagen muy, muy particular, quienes nos representan en realidad nos reemplazan, ¿no? Entonces es toda una noción de hacer democracia radical y democracia directa entre nosotros como pueblos y como movimientos populares. Eso hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Siempre es bastante... aprendemos mucho escuchándote con tus diversas formas de mostrarnos lo complejo de la realidad. Creo que es bastante didáctico todo lo que nos has presentado hoy, los recursos de video, de memes, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy fresca y que ayuda sobre todo a poder situar de manera mucho más específica en casos reales todo este engranaje de diversas problemáticas que se entrecruzan, ¿no? En las que todos y cada uno de nosotros vive también en cada una de sus comunidades. Bueno, amigos, amigas, nos hemos pasado un poquito de la hora. Ya les hemos enviado el PPT al grupo de WhatsApp también. Y bueno, entiendo, corrígeme cómo se llama Sandra, si la última parte en la que hay 3 preguntas es para el foro, en la que se pregunta, ok, esto de cómo creamos cuestiones de esperanza, con todas las problemáticas en las que estamos inmersos ahora, ¿cierto? Eso de ahí. Correcto. Es un poquito también recapitulando las preguntas que hicieron los compañeros, las compañeras, exacto, de las clases pasadas,
muchachos, muchachas, chicos, chicas. Espero rejuvenecerlos con estas formas de mencionarlas, ustedes mencionarles. Pero sí, son preguntas guía que tal vez puedan ustedes sentirse animados para hacer si ustedes lo desean, profundizar como preguntas específicas, sueltas, o sea, cada una escribiéndolo mediante un párrafo, como mínimo unas 3 líneas, como máximo unas, por decir, 10 líneas, ¿no? Expláyense como ustedes puedan. Entiendo, y eso es lo bonito, que el foro pueden ustedes subir sus propios escritos, pero también pueden tomar fotografías, pueden mandar imágenes. Si se les hace más fácil a algunos el hacer digamos, un mapa mental con algunas ideas o algún tipo de gráfico a mano, tomar una foto y o subirlo o pasarlo al grupo de WhatsApp con Lidia y Caro, pues excelente, ¿no? Pero eso, y será un gusto, supongo que hasta la próxima semana, Lidia, corrígeme, hasta el Sí, próximo justo, domingo, tal vez. justo ahora vamos a un poco ordenar el proceso porque hay semanas que todavía no se han contestado las preguntas que las profes han dejado en el foro, ¿no? Entonces, sobre eso, Sandra, yo te paso la voz para que puedas tú tener una vista de lo que los compañeros, las compañeras han elaborado, ¿no? Entonces, amigos, amigas, la clase de hoy ya está terminando. Nos vamos a ver la próxima semana, el día martes, porque recordemos que el miércoles es feriado por San Pedro y San Pablo. Entonces nos vamos a ver el martes 28 a las 6 de la tarde con Silvia para poder continuar en la reflexión sobre la cuestión del ambiente, cómo se vincula esta crisis ambiental con nuestro compromiso como ciudadanos comprometidos para poder revertir las situaciones de injusticia, etcétera, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Sandra, gracias a todos los que están el día de hoy, a Juan, a Lina, Asunción, a Rita, a Cirilo, Eulogio, Feliciano, a los compañeros de Quiriguete, a Franco, a Lady, a Próspero. Carola, y también gracias a ti. Nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Un abrazo. Buenas Gracias. noches. Ahí está para la foto, Lina. Gracias, Lidia. Muchas buenas La noches. Gracias. foto. Sí, saco la foto ahorita con los que estén. Prendan su cámara para Ahí poder va estar Lina. todos. Ahí está en Quiriguete. Me gusta su sentido del humor, ¿eh? Ajá, Franco.